Imagina que una radio olvidada puede hablar 30 años después. Si una voz perdida en el tiempo volviera a llamar pidiendo auxilio, ¿te atreverías a escucharla? Antes de continuar con esta historia real del desierto, suscríbete al canal y comenta qué crees que pudo pasar con aquel piloto desaparecido en 1988. Tu opinión podría aparecer en el próximo episodio. El 12 de agosto de 2018, en un depósito polvoriento de Calama, un técnico retirado del ejército chileno revisaba equipos militares antiguos para vender como chatarra. Entre cajas de transistores y mapas amarillentos encontró una radio HF oxidada, modelo Collins KWM-2A. La conectó por curiosidad, giró el dial hacia la frecuencia 6660 y un zumbido grave llenó la habitación. Luego, una voz masculina, entrecortada, apenas audible. Mayday, aquí Alfa Sierra 113, motor en falla, coordenadas. La cinta magnética del registrador marcaba una fecha, 1988. El hombre pensó en una interferencia, pero al reproducirla varias veces escuchó algo imposible. La llamada provenía de una grabación interna, no de la señal ambiente. Era un eco atrapado dentro del circuito, como si el metal hubiera conservado una memoria. Informó a la municipalidad de Antofagasta y pronto el rumor llegó a los radioaficionados de todo Chile, que empezaron a llamar a la emisión la señal fantasma de Atacama. El desierto más árido del mundo, con sus cielos limpios y su silencio absoluto, se convirtió en escenario de una historia que mezclaba ciencia y misterio. Los observatorios de Paranal y Alma, donde los astrónomos escuchan los susurros del universo, se encontraban a pocos kilómetros de donde aquella radio había vuelto a hablar. Algunos trabajadores decían que el aire seco puede conservar cosas, cuerpos, huellas y tal vez voces. En las pampas salitreras cercanas, como Chacabuco o Humberstone, los mineros contaban desde hace décadas que las noches del 15 de octubre, la fecha exacta del vuelo desaparecido, se escuchaban interferencias, murmullos y un pitido largo en la frecuencia de emergencia. Era la herencia fantasmal de un piloto al que el viento no devolvió. La Fuerza Aérea confirmó que en 1988 un avión de entrenamiento Aermacchi MB-326 había partido desde la base aérea Cerro Moreno en Antofagasta rumbo a Tocopilla y jamás regresó. El piloto era el capitán Martín Valdivia, 29 años, considerado uno de los mejores navegantes visuales de la región norte. Su avión desapareció del radar sobre el sector de Yungay, sin señales de explosión ni rastros de combustible. El caso fue cerrado como pérdida en misión de rutina. Pero lo extraño fue que la frecuencia registrada en la radio de 2018 coincidía con la usada por Valdivia en aquel vuelo. En el expediente militar se mencionaba un último contacto con la torre de Cerro Moreno, un Mayday que se cortó abruptamente. Nadie había logrado grabarlo, hasta que esa voz volvió 3 décadas más tarde, desde un aparato que no debía funcionar. Los ingenieros que examinaron el equipo afirmaron que era técnicamente imposible que una radio analógica retuviera una señal durante tanto tiempo. Sin embargo, al abrirla, encontraron un casete sellado dentro del compartimiento principal, cubierto por capas de salitre. El casete tenía una inscripción apenas visible: AES 113, Valdivia M. En los pueblos del desierto, donde la ciencia convive con la superstición, la gente dice que algunas máquinas se niegan a morir, igual que las animitas al costado de la carretera que siguen encendiendo luces solas por la noche. En Calama comenzaron a dejar velas frente al depósito donde apareció la radio, como si fuera un altar improvisado para el piloto perdido. Lo que nadie imaginaba era que esa grabación abriría una investigación internacional, reactivando un expediente olvidado y trayendo consigo nuevas preguntas sobre lo que realmente ocurrió en aquel vuelo. Porque la señal no solo se oyó una vez. Durante las siguientes semanas, distintas torres de control en Arica, Iquique y hasta Arequipa reportaron breves interferencias con la misma voz. Aquí Alfa Sierra 113, no veo el horizonte. Repito,
No veo el horizonte. La historia del capitán Valdivia estaba a punto de renacer, y con ella, los fantasmas del cielo de Atacama. Dicen que Martín Valdivia tenía el tipo de sonrisa que uno asocia con los pilotos de las viejas películas. Confiada, luminosa, pero con algo de distancia. Nació en 1959 en La Serena, hijo de un mecánico de la Fuerza Aérea y de una profesora que enseñaba historia en un liceo nocturno. Desde niño pasaba horas mirando los aviones despegar en el aeropuerto de la Florida, dibujándolos con un lápiz mordido y prometiendo que algún día volaría más allá del horizonte. Lo consiguió a los 20 años, cuando ingresó a la base aérea Cerro Moreno, en Antofagasta. Allí se forjó su reputación, disciplinado, amante del silencio y con una puntería casi perfecta en navegación visual sobre el desierto, lo que los militares llaman vuelo VFR puro, sin depender de instrumentos. En 1988, Martín tenía 29 años, una esposa joven llamada Camila y una hija de 3, Isidora, que lo esperaba cada tarde en el balcón agitando un pañuelo blanco. Su rutina parecía escrita con precisión militar: café cargado, revisión del parte meteorológico, saludo al mecánico, y una frase que repetía antes de cada despegue: nos vemos en la cena. Esa noche nunca llegó. El vuelo AS-113 era un circuito sencillo: Antofagasta, Tocopilla, María Elena, Sierra Gorda, retorno a base. Un entrenamiento de orientación y resistencia en condiciones áridas, planeado para poco más de 90 minutos. La meteorología era estable, el cielo despejado y el viento leve del suroeste. Sin embargo, sobre el desierto nada es tan simple. Las corrientes térmicas cambian en segundos y la camanchaca, esa niebla densa que llega desde el Pacífico, puede tragarse el horizonte sin aviso. A las 17:22, la torre de control de Cerro Moreno recibió el último mensaje de Valdivia. Entrando sobre Yungay, todo normal. Después, silencio. No hubo alerta, ni señal de impacto, ni transmisión de emergencia. La búsqueda se prolongó durante 2 semanas con helicópteros y cuadrillas de la defensa civil. Ni un fragmento, ni una mancha de combustible, nada. El desierto lo había engullido entero. Los compañeros lo recordaban como un hombre de fe sencilla, que nunca despegaba sin tocar el escapulario de su madre. En las fiestas patrias bailaba cueca con una mezcla de orgullo y timidez, levantando el pañuelo como si saludara al viento. Los viejos del hangar aún contaban cómo, en las prácticas, Valdivia volaba más bajo que nadie para seguir las líneas invisibles de los geoglifos del desierto, convencido de que servían como guía natural. Cuando la búsqueda fue suspendida, su esposa instaló una animita al borde de la Ruta 5, cerca del desvío hacia Baquedano. En Chile, las animitas son pequeños altares de chapa y vidrio donde la gente deja velas, flores o billetes doblados, pidiendo favores a los muertos que murieron injustamente. Camila iba cada domingo, encendía una vela azul y hablaba con él como si estuviera de viaje. Con el tiempo, los camioneros comenzaron a detenerse allí también. Decían que al pasar de noche, una brisa extraña golpeaba el parabrisas y la radio emitía un ruido parecido a una voz. «Debe ser el capitán saludando», murmuraban. 30 años después, cuando la misteriosa radio de Calama transmitió aquella voz, Camila ya vivía en Santiago, pero un primo la llamó esa misma tarde. Al escuchar la grabación, se desmayó. Dijo que la respiración entrecortada y el tono final eran exactamente los de Martín cuando estaba bajo presión. Los expertos de la Fuerza Aérea no quisieron comentar, pero para su familia no quedaba duda. Era él. El caso de Valdivia volvió a aparecer en los noticiarios locales. Las imágenes mostraban su rostro en blanco y negro, el uniforme con la insignia del Escuadrón 7 y la fecha 1988 en letras rojas. El país entero, acostumbrado a convivir con fantasmas, de guerras, de dictaduras, de desiertos, volvió a mirar hacia el norte, porque en Chile, cuando alguien desaparece en la pampa, nunca se dice murió. Se dice el desierto lo guarda. Y algunos, como el capitán Martín Valdivia, parecen seguir volando sobre ese cielo que no olvida.
El año 1988 fue un punto de inflexión para Chile. El país entero respiraba una tensión contenida. El plebiscito del sí y el no se acercaba y con él el fin de una era. En las calles de Antofagasta, los murales aparecían y desaparecían de noche, pintados con cal y cubiertos al amanecer por órdenes de los mandos locales. En la base aérea Cerro Moreno, los pilotos seguían volando con la misma disciplina de siempre, pero el aire tenía otro peso. Nadie hablaba de política, aunque todos sabían que algo estaba cambiando. En septiembre de ese año, una serie de fenómenos atmosféricos comenzó a alterar las rutinas del norte. Los informes meteorológicos mencionaban una camanchaca anómala, más espesa y persistente, que ascendía desde la costa hasta casi 2000 metros de altitud. Los pobladores de Tocopilla y María Elena la describían como una pared blanca que se tragaba las torres eléctricas y los postes de los salitreros. Junto con ella llegaban vientos cruzados, ráfagas que giraban sobre sí mismas y levantaban nubes de polvo fino, la temida chusca, capaz de obstruir motores y cegar a cualquier piloto que dependiera del horizonte visual. El 15 de octubre, día del vuelo de Martín Valdivia, los radioaficionados del norte captaron algo más extraño aún. A las 16:50, un operador de Iquique anotó en su bitácora: interferencia continua, en HF, origen desconocido, señales pulsantes cada 3 segundos. Más tarde, el Instituto de Sismología registró perturbaciones magnéticas menores. Hoy sabemos que aquel día hubo una tormenta solar clase C, suficiente para alterar las ondas de alta frecuencia y crear ecos de larga distancia. Pero en ese momento, para los controladores de vuelo solo fue ruido en el canal de emergencia. La combinación era letal. Un piloto volando en modo UFR sobre un desierto sin puntos de referencia, una niebla impenetrable que avanzaba desde el Pacífico y un cielo cargado de electricidad. Algunos creen que Valdivia pudo haber perdido el horizonte visual y descendido demasiado, atrapado en una corriente descendente o en un remolino de polvo. Otros sostienen que el motor de la Hermachi falló por ingestión de arena fina. Pero lo más inquietante es que ningún radar registró su caída. El radar primario de Cerro Moreno, modelo Westinghouse AN FPS 113, operaba entonces con cobertura limitada y dependía de personal que, según documentos posteriores, fue rotado esa misma semana por razones administrativas. En los archivos oficiales hay una hoja arrancada del libro de comunicaciones del 15 de octubre. En su lugar, una nota escrita a mano: reporte entregado a la Intendencia, clasificado. Nadie supo explicar por qué. Chile vivía su transición, y en medio de los cambios, los archivos de muchas instituciones simplemente desaparecieron. Papeles, cintas, registros, y con ellos, rastros de historias que no convenía mantener. Los periodistas que intentaron seguir la pista del vuelo AS-113 fueron recibidos con evasivas. En un reportaje de El Mercurio de Antofagasta de noviembre del 88, un portavoz de la Fuerza Aérea declaró: el capitán Valdivia se desorientó por causas meteorológicas. Caso cerrado. Pero los vecinos de María Elena no estaban tan seguros. Uno de ellos, un exminero llamado don Nicanor Rojas, recordaba haber visto ese mismo día un resplandor metálico cayendo al sur del salar. Juró que no fue una estrella ni un meteorito, sino algo con alas. El viento del norte arrastró un olor a combustible, dijo, pero cuando llegaron los militares les prohibieron acercarse. Era como si el cielo se hubiera tragado el avión y el gobierno quisiera que todos olvidáramos. El país entero parecía mirar hacia adelante, celebrando la inminente llegada de la democracia, mientras en el desierto un avión permanecía perdido, sepultado por la arena y el silencio. Sin embargo, los más viejos del norte siempre repiten un refrán: en Atacama nada se borra, solo se cubre de polvo. Y cuando, 30 años después, la radio oxidada volvió a hablar, muchos creyeron que no era un misterio nuevo, sino el eco tardío de un país que aún no había contado toda su verdad. En 1996, 8 años después de la desaparición del capitán Valdivia,
Un hombre llamado Nicanor Rojas, ex pampino de María Elena, se presentó en la radio local con una historia que muchos tomaron por locura. Era un viejo de piel cuarteada y voz ronca de salitre, acostumbrado a los silencios del desierto. Aseguró que una tarde de octubre de 1988, mientras regresaba de reparar una bomba de agua en el Salar de las Parinas, vio caer un reflejo metálico en el horizonte hacia el sector de Pampa Unión. No oyó explosión, solo un destello breve, como un espejo que se apagaba en el aire. Cuando intentó acercarse, una ráfaga caliente lo obligó a retroceder. 2 días después, un grupo de soldados cerró la zona con alambres y señales de advertencia. Nadie más habló del asunto. Durante años, la historia circuló como un mito de cantina, repetido entre vasos de vino barato en las noches de pago. En María Elena, la última oficina salitrera habitada del mundo, las voces resuenan entre muros de calamina que crujen con el viento. Cada esquina tiene su propio relato. Un obrero que se perdió en una duna y volvió 40 años después convertido en animita. Un tren fantasma que sigue pasando a medianoche. Una muchacha que baila sola en las ruinas del teatro. En ese contexto, la caída de un avión militar no parecía tan extraordinaria. Sin embargo, en 2002, cuando una empresa extranjera inició exploraciones mineras en la zona, uno de los geólogos encontró algo que revivió la historia. A 2 metros bajo la arena, entre costras de sal y fragmentos de roca negra, apareció una caja de metal sellada. Dentro había piezas corroídas, un trozo de fuselaje con pintura gris, una brújula destrozada y una radio militar ANPRC-77, sin antena y con las placas de identificación borradas con ácido. Los trabajadores notificaron al Museo de Antofagasta, que envió especialistas para catalogar el hallazgo. El informe preliminar fue ambiguo. El fuselaje no coincidía con ningún modelo civil conocido y el número de serie incompleto parecía corresponder a un lote de aeronaves militares de los años 80. La radio, en cambio, despertó verdadero interés. A pesar del óxido, su circuito interno estaba sorprendentemente intacto. Los ingenieros concluyeron que, si se reemplazaban las válvulas, podía volver a transmitir. Fue almacenada en el depósito municipal de Calama, el mismo lugar donde, 16 años después, resucitaría la voz del capitán Valdivia. Los viejos pampinos interpretaron el hallazgo a su manera. Algunos dijeron que el desierto había devolvido la deuda, que nada se puede esconder en tierra que ha visto tanto sufrimiento. Otros lo vieron como una señal. Las cantineras del pueblo encendieron velas junto a la puerta y comenzaron a ofrecer copas al alma del aviador. En los carnavales los niños llevaban pequeñas salas hechas con latas de sardinas pintadas, símbolo de buena suerte. La cultura pampina siempre ha vivido entre la fe y la supervivencia. Allí donde el sol parte las piedras y la noche se vuelve un manto de sal, las historias son una forma de no volverse loco. Los relatos se heredan, palabra por palabra, como herramientas de familia. Don Nicanor murió en 2004, pero su nieto, un joven que trabajaba como operador de radio en Chuquicamata, mantuvo viva su versión. Fue él quien años más tarde reconoció la frecuencia de emergencia que sonó en 2018, la misma que su abuelo mencionaba cada vez que hablaba de aquel reflejo que cayó sobre el salar. Hoy, los habitantes de María Elena todavía muestran, con una mezcla de orgullo y respeto, un pequeño fragmento de aluminio que guardan en una vitrina del centro comunitario. Dicen que pertenecía al ala derecha del avión. Nadie puede probarlo, pero en la Pampa eso no importa. Lo que importa es la memoria compartida, esa certeza silenciosa de que el viento no miente y que cuando algo cae en el desierto lo guarda hasta que decide contarlo. El análisis del audio hallado en la vieja radio Collins tomó meses. El equipo de la Universidad Católica del Norte instaló la grabación en un laboratorio sellado, aislado del ruido electromagnético. Lo que a simple oído parecía una interferencia, reveló bajo filtros digitales una secuencia inquietante: zumbido de fondo, distorsión por ionosfera saturada,
y luego una voz humana fragmentada por el fading, ese fenómeno en el que las ondas rebotan y se desvanecen según la densidad del aire. Entre los estallidos estáticos se podía distinguir una frase repetida 3 veces: punto Yareta, coordenadas, pérdida de horizonte. La mención de punto Yareta desconcertó a todos. No aparecía en ningún mapa aeronáutico ni registro militar. Sin embargo, los geólogos recordaron que Yareta es una planta milenaria que crece en las alturas del desierto, una masa verde que parece piedra y que los pueblos andinos usan como combustible sagrado. En los antiguos caminos entre Chuquicamata y Ollagüe existía un enclave conocido como Quebrada Yareta, un paso olvidado usado por caravanas bolivianas. Si el capitán Valdivia mencionó ese nombre, significaba que su avión había desviado el curso más de 150 kilómetros hacia el interior. Los peritos en telecomunicaciones propusieron una hipótesis extraordinaria. Aquel 15 de octubre de 1988, la combinación de la tormenta solar, las temperaturas extremas y la humedad costera pudo haber generado un fenómeno llamado ducto troposférico, una especie de túnel de aire que atrapa las ondas de radio y las transporta a lo largo del océano durante miles de kilómetros antes de liberarlas. En otras palabras, la señal de auxilio de Valdivia podría haber rebotado una y otra vez entre capas atmosféricas hasta quedar atrapada y finalmente descargarse 3 décadas después, cuando las condiciones fueron idénticas. Era una explicación racional, pero demasiado poética para muchos. En foros de radioaficionados de Arica, Arequipa y Tacna comenzaron a circular testimonios antiguos. A varios operadores afirmaron haber escuchado entre los años 80 y 90 ecos fantasma, transmisiones que se repetían con retardo de minutos, a veces de días, como si el aire jugara a ser espejo. En 1989, un reportero peruano escribió en la revista Ondas del Sur: una voz chilena pide auxilio en la frecuencia 6160. Luego silencio. 2 semanas después, el mismo mensaje vuelve a sonar palabra por palabra. Nadie lo tomó en serio. En 2018, el análisis espectral confirmó algo perturbador. La estructura de ruido del mensaje de Valdivia no coincidía con una simple reproducción grabada, sino con una emisión real, como si la señal se hubiera originado nuevamente en el espacio radioeléctrico. Lo más desconcertante fue el matiz humano del tono. A diferencia de las cintas militares que usaban micrófonos de casco, aquella voz tenía reverberación ambiental, eco, como si hubiera sido transmitida desde una cabina abierta al viento. Cuando el informe se filtró a la prensa, los titulares fueron inmediatos. El fantasma del vuelo AS-113 habla desde la ionosfera. Los científicos se indignaron. Los periodistas, fascinados, llenaron noticieros con recreaciones y teorías. Algunos decían que el mensaje era una reverberación cósmica, otros que era una farsa elaborada. Pero en las noches despejadas del norte, los radioaficionados seguían buscando la frecuencia 6660, convencidos de que aún podía escucharse. Uno de ellos, un viejo técnico de Arica llamado Héctor Llanos, juró haber captado la misma transmisión en 1991 mientras pescaba en la costa de Camarones. En su cuaderno, aún amarillento, anotó: 6660 mmHz, voz masculina, idioma español, ruido de motor al fondo. 30 años después, su nota coincidía palabra por palabra con el registro digital de la señal recuperada. Los ingenieros, entre la ciencia y el asombro, admitieron que el desierto podía haber jugado su propia trampa, un eco atrapado por el calor, rebotando en la ionosfera del Pacífico hasta encontrar salida. Pero los más supersticiosos, entre ellos los viejos pampinos, prefirieron otra versión. Decían que el capitán Valdivia no estaba perdido, sino que seguía volando en círculos sobre el punto Yareta, atrapado entre el tiempo y el aire, esperando que alguien finalmente lo escuchara. El descubrimiento de la palabra Yareta en la grabación llevó a un grupo de investigadores, arqueólogos, ingenieros y curiosos a realizar una triangulación de las coordenadas mencionadas en los archivos del vuelo. Cruzaron datos del radar,
el informe meteorológico y la trayectoria estimada de la Hermachi MB326. Lo que encontraron dibujaba un triángulo perfecto entre los geoglifos de Chukchuk, las antiguas rutas salitreras de Pampa Unión y una franja de pozos abandonados cerca de la quebrada de Quillagua. Era un mapa de cicatrices humanas sobre un desierto que parece inmóvil, pero guarda memoria de todo lo que lo atravesó. Los geoglifos de Chukchuk son figuras trazadas en la tierra hace más de 1000 años por pueblos preincaicos. Desde el aire se ven camélidos, círculos, espirales y líneas que apuntan hacia el Pacífico. Los arqueólogos aseguran que servían como señales de ruta, un lenguaje de piedra que guiaba a las caravanas en medio del vacío. Paradójicamente, eran también los mismos puntos de referencia que los pilotos modernos usaban para calibrar su orientación visual. Martín Valdivia los conocía bien. En su bitácora de vuelo aparecen anotaciones. Chukchuk claro, buena visibilidad, rumbos precisos. El equipo siguió esas huellas hasta las antiguas oficinas salitreras, hoy ruinas invadidas por el viento. En el camino, la carretera panamericana se extendía como una línea infinita custodiada por animitas, pequeños santuarios de lata y vidrio con flores secas, cruces oxidadas y estampitas de santos. En Chile, cada animita es una historia suspendida. Son los lugares donde alguien murió repentinamente y donde los viajeros detienen el motor, tocan la bocina y dejan una moneda para no tentar al destino. En una de esas paradas, el guía atacameño Pedro Choque, un hombre delgado y de mirada serena, comenzó a hablar de los nombres del desierto. Dijo que los mapas modernos no cuentan toda la verdad, que bajo cada topónimo español hay un eco más antiguo, una advertencia olvidada. Señaló el horizonte y explicó. Quillagua en lengua kunza significa lugar donde el agua se esconde. Yareta viene de yarata, que quiere decir lo que quemas y lo tocas. Hay zonas que no se cruzan, porque allí el desierto no perdona. Choque los guió hasta un promontorio donde se alzaba un altar improvisado a la Virgen de la Tirana, la patrona del norte chileno, símbolo de devoción y fiesta. Cada julio, miles de peregrinos viajan hasta su santuario en medio del desierto para pagar promesas, unos por salud, otros por protección en la mina o en la carretera. Ese día, los investigadores dejaron una vela azul con el nombre de Martín Valdivia escrito en su base. No era un gesto científico, pero sí humano. En el norte, nadie explora sin antes pedir permiso al desierto. Al caer la tarde, sobre las ruinas de Chukchuk, el viento comenzó a producir un sonido largo, metálico, que se confundía con una frecuencia lejana. Uno de los técnicos encendió su receptor portátil y buscó el dial 6660. Nada. Solo estática y un murmullo que parecía respiración. Pedro Choque, en cambio, cerró los ojos y murmuró en voz baja. Cuando el aire sopla desde el mar, las voces vuelven, pero no siempre quieren ser oídas. Esa noche acamparon junto a los geoglifos. Bajo el cielo inmenso del Atacama, con millones de estrellas y un silencio tan profundo que dolía, comprendieron por qué tantos consideran el desierto un lugar sagrado. Cada piedra, cada línea, cada animita en la carretera parecía contar fragmentos de una misma historia, la de quienes cruzaron sin mirar atrás. Y quizá entre ellos, el capitán Valdivia seguía volando sobre las líneas invisibles de Chukchuk, guiado por luces que solo él podía ver. En 2019, cuando el caso ya se había convertido en un fenómeno mediático, el Observatorio ALMA, ese enjambre de antenas blancas que vigilan el cielo desde los 5000 metros de altura en el llano de Chajnantor, aceptó participar en la investigación. Los astrofísicos no estaban interesados en fantasmas, sino en la física detrás de lo imposible. Su tesis era clara. En el desierto más seco del planeta, donde no llueve durante décadas y la humedad roza el cero absoluto, las ondas de radio viajan con una pureza casi perfecta. Allí, el aire no distorsiona ni absorbe, solo refleja. El ingeniero Rodrigo Carrasco, especialista en propagación electromagnética, explicó frente a las cámaras. El Atacama es una caja de resonancia. Aquí, una señal puede rebotar entre capas térmicas y permanecer suspendida durante minutos,
incluso horas. Si sumamos la ionización producto de una tormenta solar, se crean espejos naturales. Pero que un mensaje quede atrapado 30 años, eso ya pertenece al terreno de lo extraordinario. El equipo del observatorio cruzó los registros satelitales de la NASA con las coordenadas estimadas del vuelo AES-113. Descubrieron algo que había pasado desapercibido, una anomalía térmica en imágenes de 1988, captadas por el satélite Landsat 5. Una sombra irregular, de unos 8 metros en la planicie al sur de Quillagua. En fotografías recientes, ese mismo punto mostraba una ligera diferencia de color, como si la arena hubiera sido removida hace mucho tiempo. Esa observación reavivó el interés del Museo de Antofagasta, que decidió enviar una expedición conjunta con técnicos de ALMA y un grupo de voluntarios. Entre ellos viajaba Isidora Valdivia, la hija del capitán, ahora de 34 años. Llevaba un pañuelo blanco atado al brazo, el mismo que agitaba de niña cuando su padre despegaba. El 7 de septiembre de 2019 llegaron al lugar exacto. Tras horas de excavación manual, hallaron fragmentos metálicos curvados y restos de cableado. A 1 metro de profundidad, una caja más pequeña emergió intacta, una grabadora analógica Uher 4x400, sellada con cinta aislante. En su interior había una cinta magnética de 60 minutos parcialmente cubierta de sal. Los técnicos contuvieron la respiración. La grabadora fue trasladada de inmediato al laboratorio de ALMA, donde un grupo de ingenieros la desmontó con microscopio. La cinta estaba pegada por la oxidación, pero algunos tramos podían leerse con luz infrarroja. Cuando lograron reproducir los primeros segundos, la sala entera quedó en silencio. Una voz, ronca y cansada, decía: «Octubre, combustible bajo, visibilidad 0, vuelvo a la base». Luego, un zumbido largo, y finalmente: «Si alguien encuentra esto, no fue el viento, fue la luz». El término «la luz» desató todo tipo de interpretaciones. Algunos pensaron en un fenómeno atmosférico, el white-out, esa pérdida de orientación que ocurre cuando el cielo y la tierra se confunden en una misma claridad. Otros hablaron de una metáfora, una despedida. Pero lo más asombroso fue descubrir que el circuito de la grabadora contenía una batería solar artesanal conectada al sistema de radio ANPRC. Era posible que el propio Valdivia hubiera intentado convertir su equipo en un emisor autónomo, esperando que el viento o el sol lo reactivaran algún día. A partir de ese hallazgo nació la llamada teoría del retardo de cinta. La idea de que la grabadora, sellada dentro de la caja y alimentada por el sol, había emitido su señal décadas después, cuando la corrosión cerró un circuito dormido. Una casualidad técnica, una especie de mensaje embotellado en el tiempo. Esa hipótesis dividió a los científicos. Para unos era una explicación elegante, para otros un romanticismo disfrazado de física. Pero mientras debatían, los operadores de ALMA aseguraban que en las noches más tranquilas, cuando las antenas apuntan al centro galáctico, a veces escuchan un leve pulso en 6.660 MHz, una respiración rítmica que no proviene de ninguna estrella. Algunos dicen que es simple ruido cósmico. Otros prefieren pensar que el capitán Martín Valdivia todavía sigue llamando, perdido entre la arena y el cielo, buscando una frecuencia que le devuelva a casa. La expedición final partió al amanecer desde Sierra Gorda, bajo un cielo de cobre que parecía derretirse sobre las pampas. La caravana avanzó lentamente. 2 camionetas del museo, un camión militar, un grupo de voluntarios y la hija del capitán Valdivia, que insistió en acompañar. Nadie hablaba mucho. En esos lugares el silencio tiene peso, y cada piedra parece escuchar. El plan era recorrer el corredor histórico que une Sierra Gorda, Baquedano y las ruinas de Humberstone y Santa Laura, donde la historia del salitre y del sacrificio humano se confunden. El camino era un mosaico de polvo y óxido. Entre los matorrales secos aún se veían los durmientes del antiguo ferrocarril salitrero y vagones volcados con grafitis modernos.
En Baquedano, un anciano los saludó desde una cantina y les ofreció agua. Dijo que su padre había trabajado para la Fuerza Aérea durante los 80 y que, poco después del plebiscito, escuchó rumores sobre un piloto que cayó lejos y fue enterrado sin nombre para evitar problemas políticos. La frase quedó flotando en el aire, tan seca como el viento que soplaba desde el altiplano. Después de 3 días, el grupo llegó a una planicie cerca de Pampa del Indio Muerto, un sitio casi olvidado entre los mapas. Los detectores metálicos empezaron a sonar al unísono. Cavaron con cuidado, siguiendo la señal. A medio metro apareció un cilindro con resortes y partes chamuscadas. Un asiento eyectable. Los números de serie estaban borrados, pero el diseño coincidía con el del Aermacchi MB-326. No había cuerpo, solo un cinturón de seguridad roto y fragmentos de tela que alguna vez fueron parte de un uniforme. Un poco más allá, entre la arena endurecida como piedra, encontraron lo que parecía una sección de tablero de instrumentos. Los relojes estaban fundidos, pero aún se podía leer un rastro de escritura manual en el marco metálico. Combustible sucio, retorno Sierra Gorda, no respuesta. Nadie se movió por varios minutos. El aire olía a óxido y a tiempo detenido. Dentro de una pequeña bolsa de cuero, oculta entre los restos, hallaron una bitácora parcial escrita a mano, con tinta descolorida. Las primeras páginas estaban ilegibles, pero en la última línea se distinguía claramente. Si esto cae en buenas manos, sigan el rumbo del sol. No busquen cuerpos, busquen la señal. Los expertos interpretaron que Valdivia había intentado eyectarse, tal vez al notar que el motor se contaminaba con polvo, el combustible sucio mencionado, y que el retorno a Cerro Moreno era imposible. El asiento eyectable confirmaba que había sobrevivido al menos unos segundos después de abandonar el avión. A su alrededor, las dunas mostraban signos de desplazamiento antiguos, como si la arena hubiera cubierto y descubierto el sitio más de una vez a lo largo de los años. Isidora, su hija, se arrodilló junto a los restos. No lloró, solo apoyó la mano sobre el metal y susurró: 30 años te buscó el viento, papá. Ahora ya puede descansar. Los técnicos fotografiaron todo, tomaron muestras y levantaron el material con extremo cuidado. Esa noche acamparon junto a los restos y el viento volvió a soplar con fuerza, como si quisiera borrar sus huellas. En la oscuridad, el sonido de la arena golpeando los toldos recordaba el murmullo de una radio antigua. Uno de los ingenieros, medio dormido, aseguró escuchar una voz entre el ruido del aire. Nadie quiso confirmar si era cierto. Al amanecer, cuando el sol encendió el horizonte, la pampa parecía hablar. Las sombras de las ruinas de Humberstone y Santa Laura se alargaban como brazos extendidos sobre el desierto, y los geoglifos de Chuk Chuk parecían mirarlos desde la distancia. Por primera vez, había evidencia concreta del avión, pero también la sensación de que la historia no había terminado, porque el capitán Valdivia no solo había dejado un cuerpo perdido en la arena, había dejado una voz que seguía viajando, una línea invisible entre el cielo y la tierra que aún resonaba en la frecuencia 6660, y en ese eco, la pampa seguía hablando. El laboratorio de la Universidad de Chile recibió la grabación original en octubre de 2019. Era la versión íntegra, restaurada con el material hallado junto a la grabadora UGER. Tras semanas de trabajo con filtros digitales y software de inteligencia acústica, lograron aislar las frecuencias humanas del ruido estático. Lo que emergió de los parlantes fue estremecedor. Una voz firme, pero fatigada, entrecortada por interferencias. Cerro Moreno, pérdida de horizonte, referencia mar, bajando por instrucción visual, y luego un silencio largo, apenas interrumpido por un golpe metálico y el sonido del viento. Los expertos concluyeron que el capitán Martín Valdivia había entrado en un fenómeno conocido como desorientación espacial, un peligro letal para los pilotos que vuelan sobre zonas sin referencias visuales. En la pampa del Atacama, donde cielo y tierra son del mismo color, el ojo humano pierde toda percepción del horizonte.
Si a eso se suman los vientos cruzados y una posible microexplosión atmosférica, el temido microburst, una corriente descendente que puede arrastrar un avión hacia el suelo en segundos, la catástrofe era inevitable. El informe final, firmado por ingenieros aeronáuticos y meteorólogos, estableció la secuencia probable. El Aermacchi sufrió una ingestión de polvo que contaminó el combustible, reduciendo la potencia. Valdivia intentó regresar hacia la costa, siguiendo la línea del mar, pero perdió altura y visibilidad al entrar en la Camanchaca. Su último mensaje, grabado accidentalmente en la cinta analógica, fue una descripción técnica de su caída. No hubo error humano ni conspiración, solo la precisión trágica de la naturaleza. A pesar del tono clínico del informe, la noticia conmovió al país. En Antofagasta, los noticiarios mostraron imágenes del fuselaje recuperado y de la hija del piloto, sosteniendo un fragmento de ala entre las manos. «Ahora sabemos que no se rindió», dijo ella. La frase se volvió titular en los diarios. El ejército anunció que el nombre del capitán sería inscrito en el Memorial de Aviadores Caídos en Cerro Moreno, 31 años después de su desaparición. Una semana más tarde, la familia y los habitantes del norte organizaron un ritual de cierre. En la Ruta 5, cerca del desvío a Baquedano, levantaron una nueva animita, una pequeña casita de calamina azul con una hélice oxidada en el techo. Dentro colocaron una fotografía en blanco y negro de Valdivia, un trozo de fuselaje y una radio antigua. A su alrededor, la comunidad dejó pañuelos, flores secas y botellitas de agua con mensajes escritos en papel. «Gracias por volver, que el cielo te reciba en calma». Durante la ceremonia, el sacerdote local bendijo el altar con agua del Pacífico. A su lado, Pedro Choque, el guía atacameño, encendió una ramita de yareta y dijo: «Para los antiguos el aire no se rompe, solo se curva. Lo que decimos no muere, viaja. Por eso las voces pueden volver». Cuando el sol se hundió tras la cordillera de la costa, la radio portátil de un periodista, encendida sin querer, comenzó a emitir un zumbido. Nadie habló. Algunos creyeron oír un murmullo. Cerro Moreno. Todo bajo control. Era probablemente interferencia, pero nadie quiso comprobarlo. Desde entonces, los camioneros que cruzan la Panamericana tocan la bocina al pasar frente al Santuario Azul. Dicen que, en ciertas noches de verano, la antena del altar titila sola, como si recibiera una llamada. Para muchos, ese es el verdadero descanso del capitán Valdivia, no en la tierra ni en el aire, sino en esa franja de sonido que une a los vivos con los que el desierto guarda. Porque al final, su voz se convirtió en memoria, y la memoria, como la frecuencia 660, nunca deja de viajar. El caso del capitán Valdivia, que comenzó como un misterio técnico y terminó como una historia humana, se convirtió en parte del imaginario chileno. Ya no se hablaba del vuelo AC-113 como una desaparición, sino como una memoria recuperada del desierto. En los documentales emitidos por la televisión nacional, los científicos compartían pantalla con poetas, mineros y devotos que habían participado en la búsqueda. El norte del país, ese territorio de polvo, cobre y silencio, aparecía ahora como un archivo vivo de voces, un lugar donde el tiempo no borra, solo entierra. El gobierno regional inauguró un memorial aéreo en la entrada de la base Cerro Moreno, una estructura metálica en forma de ala, orientada hacia el oeste, con una inscripción simple: Capitán Martín Valdivia, 1959-1988. Que el cielo te devuelva la ruta. Alrededor, los técnicos del Museo de Antofagasta diseñaron una pequeña exposición permanente. En vitrinas se exhiben la radio Collins, la grabadora Uger y fragmentos del fuselaje. Pero lo que más atrae a los visitantes es un dispositivo que reproduce, de forma intermitente, el mensaje restaurado del piloto. Se oye un leve clic, luego la voz: Cerro Moreno, pérdida de horizonte, y el resto se pierde en el viento artificial del sistema de ventilación. La gente se queda en silencio, algunos con lágrimas discretas,
El legado práctico de la tragedia también fue tangible. La Fuerza Aérea implementó nuevos corredores aéreos sobre el desierto, equipados con balizas GPS y radares secundarios de cobertura total. La vieja ruta visual Antofagasta-Tocopilla ya no existe. Ahora los pilotos navegan con redundancia digital. En las academias, el caso Valdivia se estudia como ejemplo de riesgo atmosférico extremo y de cómo la tecnología no reemplaza la intuición humana. Fuera del ámbito técnico, el impacto cultural fue profundo. En la región, las comunidades pampinas propusieron crear la Ruta Patrimonial del Aire y del Salitre, un recorrido que une los geoglifos de Chukchuk, las oficinas abandonadas de Humberstone y el sitio donde fue hallada la grabadora. En cada parada una placa recuerda que la Pampa, además de desierto, es un espejo de los que se atrevieron a cruzarla. Cada 15 de octubre, al caer la noche, los vecinos de María Elena, Baquedano y Calama realizan una pequeña ceremonia. Colocan linternas a lo largo de la carretera y a medianoche sintonizan la frecuencia 6660. Nadie espera escuchar nada. Es un acto simbólico, una manera de mantener abierto el canal entre los vivos y el recuerdo. Algunos años, la estática parece transformarse en un murmullo, un soplo casi humano. Entonces todos levantan el rostro y guardan silencio. Isidora, la hija del capitán, acude siempre. Lleva consigo el pañuelo blanco de su infancia y lo ata al espejo retrovisor de su camioneta. En una ocasión un periodista le preguntó qué sentía al escuchar la cinta. Ella respondió: «Mi padre no se perdió, solo siguió volando un poco más lejos de nosotros». En el cierre del memorial, un músico local tocó una cueca en susurro, casi un rezo, mientras las estrellas del Atacama encendían su cielo como un manto infinito. El viento arrastró el ritmo de la guitarra y la voz temblorosa repitió un verso antiguo: «El que cae en la pampa no muere, se vuelve canto del aire». Esa noche, sobre el desierto donde no llueve, la historia del capitán Valdivia dejó de ser tragedia y se volvió promesa. Promesa de memoria, de cuidado, de escucha. Porque si el Atacama es el lugar donde la tierra calla, también es donde las voces aprenden a quedarse. Y entre esas voces todavía viaja, en forma de eco, de frecuencia o de viento, el nombre del piloto que nunca dejó de buscar su horizonte.